Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Además, después que habla Zoila, dime, ¿qué tú puedes hablar? Soy la luna. ¿Qué marca? ¿Qué estampa? ¿Qué nimbo? ¿Cómo dirían los griegos? ¿Qué sílfide? ¿Qué náyade? Dime tú, qué garbo, ¿no? Exacto, qué garbo, ¿no? Qué talante. Soy la sol. Soy la sol, soy la luna. Pocos comunicadores de ambos sexos tienen el caletre, el cálamo que tiene esa brillantísima comunicadora. Ahora mucho mejor como psicóloga. Soy la luna. Su solo nombre, le dije yo al salir, tu solo nombre convoca. Y es que es una generación de comunicadores y comunicadoras formidables que quedaron patentados en la psiqui del colectivo dominicano como gente que comunicaba con un talento inigualable. Y por eso esa agradable dicción, ese juego y retruécano, como diría Shakespeare, calembur y calembures. Eso es un juego de una figura literaria en el hablar que solo lo tienen los grandes. Ese de la escuela de Jackie, ¿no? Es que viene de una escuela única, la escuela de los grandes maestros de la comunicación. Así es. Entonces, después que habla ella, ¿qué digo yo con este chorrito de voz? Dime, Alejandro. Si tuviera la voz de ella, no le hablara a nadie. Me la tuviera para mí, en una especie de solicismo, un solicismo asintótico, solo para mí. Bien, pero hoy es 23 de febrero. Señores, una fecha histórica, una cicatriz en la historia mediana de la República Dominicana, 23 de febrero de 1930. Uno de las escaramuzas y de los juegos de la historia más terribles para el devenir dominicano. Fue el famoso día en la mañana en que se proclamó el Manifiesto Cívico de Santiago. ¿Y qué fue el Manifiesto Cívico de Santiago? Una proclama y un movimiento político y militar que terminó con el gobierno mostrenco de Horacio Vázquez. Atención, jóvenes. Horacio Vázquez fue el presidente electo después de la invasión. Los gringos salieron en el 24, habían durado 8 años, entraron en 1916 y salieron en 1924. Se organizaron elecciones y la ganó nada más y nada menos que Horacio Vázquez. Horacio Vázquez gobernó del 1924 al 1928, pero por un subterfugio motivado por la ambición y por ese ego desmedido que tiene la mayoría de los gobernantes dominicanos, enfermos con usar el poder, no para servir, sino para servirse y deleitarse de las ínfulas del poder, cayó en una ominosa vanidad. ¿Y saben qué ocurrió? Dijo, no, pero yo gané el 24, pero cuando los gringos intervinieron en el país, prevalecía la Constitución de 1908. Y la Constitución de 1908, que era una constitución del periodo de Moncáceres, recuerden que Cáceres murió en noviembre de 1911. Entonces la que prevaleciera la constitución de Moncáceres. Dijo, no, pero es que el país quedó eliminado en su soberanía y la nación continuó después con la misma constitución, porque habían dejado una de 4 años, un periodo de 4 años, y él dijo que no, que había que aplicarle la de 1908, que el periodo de gobierno eran 6 años, y entonces se extendió 2 años en un juego sucio del Congreso y de las fuerzas políticas de entonces, y le aprobaron la extensión presidencial de 1928, que debía de terminar a 1930. ¿Y qué pasó? Ironías de la vida, escaramuzas del destino, volutas de la historia. ¿Qué ocurrió?
se enfermó y hubo que extirparle un riñón, pero además había perdido popularidad, tenía grandes conflictos internos del gobierno, ya era un hombre mayor, más de 70 años, y había traicionado a mucha de la gente que lo ayudó a llegar. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, llegó de Estados Unidos muy enfermo, las fuerzas opositoras, encabezadas por un oficial que era jefe del ejército, que se había hecho famoso por perseguir a los patriotas dominicanos con los invasores del 16, un señor nacido en San Cristóbal, combinado con las fuerzas políticas de Santiago y contrarios a Alfonseca, que era el vicepresidente, el lugarteniente, era el vicepresidente de Horacio Vázquez. ¿Y qué ocurrió? Bueno, dicen que ese manifiesto de 1930, deponiendo el gobierno de Horacio Vázquez, lo escribió un joven, oigan la ironía de la vida, lo escribió un joven casi adolescente, nacido en Navarrete, Joaquín Amparo Balaguer Ricardo. Dicen que él escribió el manifiesto. ¿Y qué hizo Trujillo? Avanzó con la fuerza de Santiago hasta la capital. Y depusieron el gobierno sin tirar un tiro. Tumbaron a Horacio Vázquez y entró, le abrió las compuertas de la historia al régimen más despótico y sanguinario de la historia nacional y de América Latina probablemente. Entró al escenario acompañado de Estrella Ureña en las elecciones que siguieron y luego lo eliminó políticamente y lo sacó del redondel. Señores, el primer gran crimen de Trujillo fue el asesinato de un dirigente político, santiaguero, y su esposa embarazada. Virgilio Reina. Martínez Reina. Virgilio Martínez Reina. 7 meses. La mujer tenía 7 meses de embarazo. Le entró a tiro y los mató a los dos, y ahí empezó la época trujillista. Y ya el resto ustedes lo conocen. Eso pasó un 23 de febrero de 1930. Jóvenes, lean la historia dominicana para que conozcan las cicatrices que marcan las espaldas de una patria que merece mejor suerte. Y hablando de suerte, bueno, pues veremos las informaciones más importantes de este día. Precisamente ayer comentábamos, Alejandro, ¿por qué la inflación? ¿Por qué el cuarto, quinto país? ¿Y sabe lo que yo hice? Me detuve en la noche a averiguar portales, economistas, y a leer las opiniones de los que saben de esto, ¿no? Nosotros hacemos opinión vulgata, pero yo me puse a buscar opiniones técnicas. He entrado al centro, pues sale una nota de los periódicos, del Centro de Inteligencia y Negocios de América Central, Central American Business, que dirige un destacadísimo economista de la región llamado Paolo de León. Oigan esto, señores. Las materias primas con que se elaboran los productos, esencialmente de energía, combustible y comestibles, aumentaron un 59.7% en términos generales. Es obligado que todo suba. 59.7%. Esa es una. Dos, todas las mediciones que se han hecho en el mundo y en América establecen que entre el 85, y esto lo dice el vicedecano de la Escuela de Economía, es otra opinión técnica muy pulida y destacada, el 85-90% de las razones que motivan la alza de los precios y de los índices de precios en los productos de primera necesidad son por razones puramente foráneas y externas. Un 8, un 10% corresponden a razones monetarias internas de los bancos centrales, los cuales no tienen la capacidad para, aplicando medidas eminentemente monetarias como las restrictivas de circulante, por ejemplo, limitar el circulante de dinero, no pueden contener la fuerza de un fenómeno que tiene explicaciones externas. Esto no es sacándole la castaña del fuego al gobierno, esto es una realidad global. En ese orden de cosas, hay que decir también que la pandemia del COVID obstruyó, desestructuró oferta, transporte de mercancía y demanda, todo a la vez. Mientras la gente consumía mucho, no se producía en igual
proporción, porque la gente consumió más trancada y cerrada, pero el aparato productivo estaba limitado y en algunos casos anulado. Esa es otra de las causas. Por eso, el índice de precio y la inflación se van a mantener por un buen tiempo y van a seguir golpeando. En este caso, ya en Centroamérica, que ha llegado más tarde la ola, porque el comercio allí es menos diversificado y geopolítica y geográficamente tiene unas condiciones menos ventajosas que nosotros. Allí empezó a azotar la ola de inflación en Centroamérica que va a desestructurar esos modelos económicos, la mayoría de ellos muy injustos y concentradores de riquezas en pocas manos. Ahora, ¿qué deben de hacer los gobiernos en estos casos? Y es la misión y lo que más importa. El gobierno tiene que centrarse en limitar el gasto lo más que pueda. No el gasto público de la inversión pública en las obras, no, todo lo contrario, pero el gasto superfluo, el gasto corriente, tiene que limitarlo. Y la otra medida que recomiendan los expertos, como ese centro de negocio y otros analistas, es fortalecer las áreas fundamentales de los derechos básicos de los ciudadanos. El derecho a comer, a la alimentación, a la movilidad, a la salud, al agua. Y un tercer aspecto, subsidio focalizado de las materias básicas y de los productos que son fundamentales para la dieta básica de los dominicanos. Es decir, subsidio focalizado al pan, al arroz, al pollo, a los aceites, a las harinas, y de esa manera se amortigua. No es que se va a resolver por completo, pero puede amortiguarse el fenómeno y el impacto demoledor que tienen estas condiciones externas sobre la economía nacional. Está el gobierno en disposición de hablar con los comerciantes, como he visto una propuesta ahí de sentarse a dialogar con los comerciantes, buscar las cadenas de distribución y los mecanismos necesarios para mitigar estos efectos que golpeen lo menos posible a la población que tiene menos ingresos. Esas son de las medidas inteligentes y que deben de ser muy tolerantes, muy plurales de los gobiernos en estos casos. ¿Dónde se obtienen los recursos? Bueno, uno de los efectos también del COVID fue la caída de los ingresos fiscales. Entonces, ¿qué otra medida puede usar el gobierno que no sea ahorro en las áreas no prioritarias? Y, en segundo lugar, por ejemplo, ¿para qué tanto gasto en publicidad? ¿Para qué? No es que sea desbordante, ni una gran cantidad de dinero, pero ¿para qué tanto gasto? Cuando con eso tú puedes ayudar a áreas de los hospitales. ¿Para qué bocina, Alejandro? ¿Para qué? Y el otro aspecto es préstamo. Tiene que endeudarse. El gobierno obligatoriamente tiene que endeudarse, todos los gobiernos, porque no tienen dinero fresco. Es contrarrestar y limitar, ¿no?, como una pared financiera, esos efectos. Entonces, ahí está la clave, señores del Estado. Es verdad que no es culpa de los gobiernos locales, ni del nuestro. El dólar está hoy a 56,23, 24. El más bajo en los últimos tiempos. No es un problema monetario. Es un asunto de disponibilidad, de traslado, de movilidad de mercancía, de oferta, de una demanda muy superior que prendió de forma impulsada y de otros factores de carácter puramente extemporáneo. Entonces, pónganse en eso, señores del gobierno. Subsidio focalizado, como están haciendo, por ejemplo, con los combustibles. Se sabe que el gobierno está asumiendo grandes cargas de los combustibles para evitar el rebote que generaría un aumento en los precios de los carburantes. Pero hay más noticias, porque el tiempo no se detiene. Y como decía Rodriguito, personaje histórico de los años 70, la vida prosigue su agitado curso, Alejandro. Y es que la situación en Ucrania, Donbass y Lugansk, mantiene al mundo en una tensión tremenda. Putin ha jugado con el mundo occidental, honestamente. Ha hecho un ajedrez a su modo y eso es muy delicado y peligroso. Y todo es amenaza y sanciones económicas. Nadie va a tocar ese inmenso país, Alejandro. No, pero ven acá, no es Arroyo Toro que estamos hablando en Bonao, ni Masi Pedro, ni el Camellón ahí en Masi Pedro. No, estamos hablando de un paisón que parece un continente. No, un peligro. Y además tiene recursos enormes. Y también de origen eslavo. Esa gente son intratables, los eslavos. Son enredados. Yo tuve una novia
de por ahí de esos lares, entre Rusia y sí. Oh, y eso era suéquete, atienda, venga para acá. Digo, no. Oh, había violencia de género conmigo, de parte de ella, sí. ¡Fue! Y cuando yo venía, y tenía como 6 pies y 2 pulgadas de estatura, era voleibolista. No, dije. Y le dije, vamos a terminar esto. Claro, eso fue antes de yo conocer a Juana. Porque yo conocí a Juana, no he visto rostro humano que me haya traído a mí. Nunca más. No he visto fácil que me haya dispensado perder un segundo de mi existencia en alguien. No, claro que no. Y más noticias, Alejandro. Salud Pública confirma el vencimiento de más de 350,000 dosis de anti-COVID. Muchas de esas vacunas se compraron sobre la premura y la marcha. Y otras hay vacunas donadas también y que se van a vencer. Las amas de casa se quejan por la salsa de los productos, ya lo he dicho, inaguantable, ¿no? Y dice el presidente de la República, una fuerza espiritual de la patria ha sido clave para el éxito contra el COVID. Utilizó un lenguaje muy metafísico, el mandatario, ¿no? Eso es escarbando en el lenguaje de Balaguer y Leonel. ¿Sabe que Leonel y Balaguer hablan mucho de la historia y la fuerza del destino? Y cuando un pueblo decide que su destino está definido, nadie lo puede detener. O sea, apelan mucho al... ¿Está entendiendo, Alejandro, verdad? Al lenguaje metafísico, porque eso le gusta a la masa. La envuelve y la entretiene. Y más información, Alejandro, porque ya casi vamos a hablar con el pueblo. Dice, República Dominicana es un referente económico, dice el presidente de la República. Bueno, la economía va a crecer este año, ¿verdad, jóvenes? Sí, más de 4.5%. Pero el tema no es solo que crezca la economía, Alejandro. Es que la gente viva con equidad y justicia. Porque la economía tiene 50 años creciendo. Y por ejemplo, la del comité político creció muchísimo. Y me dicen, Fafa, que ya la de los PRMistas, alguno está creciendo también. Él dice que no sabe. Y más informaciones. Dice Wilson Camacho, mi admirado amigo, brillantísimo alumno, uno de los mejores que he conocido en toda mi vida. Honesto, íntegro y valiente y súper preparado. Dice Wilson Camacho, nosotros no andamos detrás de caso a caso. Eso es un modelo caduco, envejecido ya de la persecución penal. Nosotros perseguimos estructuras delictivas que defraudan y depredan el erario. ¡Coño, pero qué palabra! Por eso que te admiro. Nosotros andamos detrás de criminales que defraudan al Estado mediante la corrupción. Perseguimos estructuras criminales, no casito a casito. De que arranca cartera, come tierra, escupeceto. No, andamos detrás de estructuras criminales. Una respuesta como de soslayo, pero muy contundente para los que están atacando a la Procuraduría y a los procuradores, que dicho sea. Prepárense, señores, porque vendrán muchos ataques contra Wilson, contra Jenny, contra doña Miriam, contra Mirna, contra la Procuraduría General de la República. Sin duda, atacarán de todos los costados y con todo tipo de armamento lingüístico a los procuradores, porque este país, Alejandro, vivió sumido en un manto de impunidad y de robo intocable. La corrupción fue un cáncer maléfico y la impunidad fue una metástasis imparable. Y hoy hay gente que no puede entender, comprender ni internalizar que no solo los pobres deben de caer presos cuando roban, que también los cuellos gordos, cuellos blancos y cuellos sucios, que son ladrones, merecen ir a la cárcel, Alejandro. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.